Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Hoy vamos a ver el capítulo 34 de el profeta Ezequiel. Y vamos a comenzar leyéndolo. Dice así la palabra de nuestro Dios: profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apartaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: y aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? ¿Y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí,
Yo juzgaré entre oveja engordada y la oveja gorda, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán más rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él apacentará, y él será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los de los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyuntas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Muy bien, pues así terminamos la lectura. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a analizar el texto. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, te damos gracias, porque tú nos hablas a través de la Escritura, porque tú muestras, Padre Santo, lo que hemos de hacer y lo que no hemos de hacer. Y te ruego, Padre, que toques nuestro corazón, que nos hables a través de tu palabra, que bendigas a cada persona que escucha este mensaje. Ponemos este tiempo en tus manos y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, profecía contra los pastores de Israel. Aquí lo titula de una manera muy específica, contra los pastores de Israel. A partir del verso 34, ya los pasajes ya no son tan malos, digamos, ya hay alicientes, ya hay bendición, ya no son condenatorios. Este pasaje, como en los otros, vemos que no hay una fecha determinada, por lo tanto se ha de poner para los tiempos del milenio. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, recuerde, en este caso, el intermediario, el que llevaba la palabra, era el profeta Ezequiel, y él pues va a dar el mensaje de Dios a los pastores. Cuando dice a los pastores, ha de referirse a los líderes de Israel, líderes políticos, líderes religiosos, a los príncipes y a los reyes de Israel, pero también a los sacerdotes, a los levitas. Entonces, eran los que guiaban al pueblo. Y él dice, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de vosotros, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Regularmente no entendemos mucho la labor de un pastor, y primero quiero referirme al pastor de ganado, y en este caso ovino. Y el pastor en nuestra, digamos, nuestra cultura mexicana, un poco
influenciada por los españoles, un poco influenciada por los norteamericanos. En nuestro país, a las ovejas no se les apacienta. A las ovejas no se les lleva, sino más bien aquí, en vez de pastorear las ovejas, se les arrea. O sea, los pastores de nuestro país, en su mayoría, no digo todos, son arreadores. ¿Qué quiere decir esto? Que están espantando a la vaca, llevando a la vaca, a la oveja de un lugar a otro, pero ya sea aventándole piedras, dándole de palos, espantándolas, no sé. Y sin embargo, en el contexto israelita, el pastor caminaba adelante y las ovejas venían atrás. Es impresionante. Y es verdad. Y dice, se apacientan a sí mismos. La forma de apacentar es llevar a las ovejas a donde hay alimento y donde hay agua, y donde hay un lugar seguro y donde hay, de alguna manera, tranquilidad. Sin embargo, dice, se apacientan. Entonces lo que está diciendo, los líderes se alimentan y se cuidan, de alguna forma tienen paz y tranquilidad y no tienen ninguna preocupación. Pero dice, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Hace la pregunta el Señor, ¿no apacientan los rebaños a las ovejas? Y la respuesta es sí. Pero aquí dice el verso 3, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ahora entendemos lo que dice el apóstol Pedro cuando dice apacentar la grey, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. De alguna forma, aquí está diciéndonos la labor del pastor. Y dice, primero, lo que hicieron ellos. Se comían a la grosura que esa le pertenecía a Dios, primero. Y tomaban la lana, la engordada degollaban y no apacentabais las ovejas. Y después dice, no fortalecisteis a las débiles. Sabe que las débiles son presa fácil para los depredadores. En este caso, podríamos de alguna manera espiritualizar el texto y decir que en la iglesia existen este tipo de ovejas. Ovejas débiles que viene algún lobo y se las devora porque están débiles espiritualmente, no tienen capacidad de defenderse. Se desaniman con facilidad porque no saben cómo defenderse. Y encontramos otras que son enfermas, dicen, ni curasteis a las enfermas. ¿Sabe? La mayoría de las personas, cuando llegan a una iglesia, están enfermas del corazón. Han sufrido decepciones y decepciones de otros pastores, porque se dieron cuenta que era lucrativo el asunto, que no les interesaba su vida, sino solo dinero, 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 dinero. Entonces están enfermas y tienen en su corazón ahí cierto resentimiento, recelo, etcétera, etcétera. No vendasteis la perniquebrada, aquella que se quebró la piernita y anda pues rengueando por ahí. Y bueno, esto podría ser aquella
que está en el hospital y uno no la va y la visita. No volviste a redil la descarriada, es decir, se va de la iglesia, que se vaya, no importa. Una vez le hablé a un pastor, regularmente suelo hablar a los pastores cuando llega una persona creyente a nuestra iglesia y le digo, pastor, porque le pregunto a la persona de qué iglesia viene. No, pues que vengo de aquí, de allá. Entonces yo le digo, hablo al pastor, procuro hablar con él y decirle, aquí está, vino a visitarme la hermana o el hermano fulano de tal, y pues me gustaría que pues, usted pudiera tratarla, hablar con ella, para que no piense que yo estoy robándole una oveja. Y he recibido este tipo de contestaciones. Te la regalo. O sea, no buscasteis o no volvisteis a redil la descarriada, la que se apartó del camino. Ni buscasteis la perdida, una que definitivamente se perdió, vive en una vida disipada. Pues ahí que Dios trate con ella. No, uno tiene que buscar. Y también, de alguna manera, se puede comparar con los tiempos y cómo nos muestran las funciones del pastorado. Pero también pensar, ¿cómo puedo ayudar a una oveja débil si se muestra fuerte? ¿Cómo puedo curar a una enferma si no me dice que está en el hospital? ¿Cómo la puedo visitar? ¿Cómo puedo vendar una perniquebrada si no me comenta las heridas de su corazón? Y la descarriada, pues de alguna forma, lo curioso es que uno busca a la descarriada, pero salen sin avisar. Es decir, no es de que hablen conmigo y me digan, pastor, veo que usted está haciendo las cosas mal, etcétera, etcétera, y por eso me voy de la iglesia, porque no estoy siendo edificada o edificado, porque no estoy creciendo, y mejor me voy a una iglesia donde tengan la sana doctrina. No, sino que de repente desaparecen, y uno les hablan y no contestan, cuando uno los ve en algún lugar, porque ahora sí que, como dice el dicho, las piedras rodando se encuentran, y me los encuentro y parece que vieron al diablo y salen, se esconden, ¿no? Les da pena, no sé. Y bueno, pues digo, no se puede así, ¿verdad? Y bueno, la perdida pues es aquella que prácticamente pueden interpretarse que no tiene a Cristo en su corazón o que se desvió del camino, una oveja apóstata. Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia y andan errantes por falta de pastor. Y el Señor Jesucristo en los evangelios, Mateo 9, 36 y Marcos 6, 39, dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. No había una guianza. Y bueno, la labor del pastor es un poco complicada. Es un poco complicada porque de alguna forma uno trata a través de la predicación que Dios hable al corazón de las personas. Y muchas personas cuando tienen una necesidad o detectan un problema, vienen con nosotros y nos dicen, pastor, de lo que dijo o yo quisiera hablar con usted, mire, este es el punto, yo así, yo asao, y empiezan a compartir y entonces uno puede tratarlas, ¿verdad? Pero a veces hay pastores que se intrometen en la vida de las personas, van y quieren estar en las casas de las personas, que los inviten a comer y demás. Y bueno, yo no lo veo tan prudente, pero de alguna forma yo creo que la interacción debe ser entre oveja y pastor
y que la oveja pueda abrirse y pueda decir, pastor, yo tengo esta necesidad, yo tengo este problema, pastor, visíteme, pues estoy en el hospital, pastor, ore por mí porque estoy enfermo. Y bueno, ahora con las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, pues nos enteramos de algunos hermanos y tenemos pues la posibilidad de poder orar por ellos. No es muy recomendable, ¿verdad? Pues visitar a los enfermos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, pero pues nos atrevemos, ¿verdad? Un hermano me pidió apoyo durante su padecimiento de COVID-19 y pues yo ahí fui, ¿verdad? Con el hermano varias veces y la verdad es que lo hice con mucho amor y con mucho cariño porque es mi labor y lo hago con entereza y gusto. Pero de alguna manera tiene que haber esa comunicación, esa comunión entre la oveja y el pastor. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscare ni quien preguntara por ellas. Y es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay hermanos que me comparten, me dicen, hermano, pues estoy en esta circunstancia. Pues yo inmediatamente digo, voy a orar por ti. Que muchas veces es lo único que uno puede hacer. Uno puede orar. Y Dios que se encarga de nuestra necesidad, de nuestra vida, Él es el que hace la obra. Y de alguna forma, pues tratamos, ¿verdad?, de saber cómo están. Y nos gustaría saber cómo están y nos gusta saber que las personas están bien y estamos orando para que se mantengan así. Sobre todo a la congregación. Y dice el verso 7, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, y los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Y aquí se ve prácticamente la intervención divina. Dios se va a encargar. A veces pensamos en algunos falsos pastores, falsos maestros que se están beneficiando, que están prácticamente sangrando a las ovejas y están pidiendo. Y yo soy de la idea que la Biblia lo dice así y es un poco complicado porque muchas veces uno padece, pero en realidad uno confía que Dios proveerá. Y uno ora, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y uno espera que Dios provea el pan. No va uno arrebata, no va uno y busca artimañas, ¿verdad? Allí tratar de manipular, tratar de conmover a las personas para sacar un provecho. Dios se va a encargar de esos pastores. Pastores que no tienen vergüenza, ¿verdad? Que dicen, dame el diezmo, dame. El Señor dice que tienes que, y casi obligado. Cuando la Biblia dice, como Dios los bendijo, los prosperó, cada uno dé como propuso en su corazón. Y dice que no debe hacerlo uno ni por necesidad, ¿verdad? Ni por obligación, sino uno tiene que darlo por amor a nuestro Padre Celestial
Y los pastores también tenemos que ofrendar, tenemos que diezmar, porque es poner esa parte en las manos de Dios y oramos para que ese dinero sea bien usado para el extendimiento del Evangelio. Y por eso trabajamos y por eso buscamos que las almas se salven. Ahora es un poco complicado, ¿no? Hace poco un empleado de mi suegro aceptó a Cristo y estamos ahí tratando, ¿verdad?, de darle el crecimiento para que pues, un día se pueda integrar a la iglesia. Pero más que se pueda integrar a una iglesia, que pueda ser salvo. Eso es lo que más importa. Por ejemplo, en la radio, muchas veces de estos casi 18 años que llevamos en la radio, de hecho este año, el 22 de marzo, vamos a cumplir 18 años en la radio. Y no sabemos la amplitud del impacto que ha tenido la palabra de Dios, pero estamos allí buscando temas que puedan ayudar a las personas a crecer en la gracia, predicamos el Evangelio y allí estamos, ¿verdad?, haciendo nuestro granito de arena y buscando que las personas se conviertan. Así que Dios va a traer juicio contra estos pastores y es una de las cosas que uno tiene que poner a estos pastores en manos de Dios. Y yo primeramente les pido que oren por su servidor, para que yo me mantenga en la sana doctrina y no busque, ¿verdad?, la avaricia, ni busque la ganancia deshonesta, sino que permanezca de alguna forma siendo sustentado por Dios a través, ¿verdad?, de la iglesia. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo haré buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo las haré, les daré aprisco, dice Jehová. Yo buscaré la perdida, y la haré volver al redil, la descarriada, vendaré a la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré, y las apacentaré con justicia. Y aquí, obviamente, tenemos que entender, en el contexto se refiere a Israel. Y un día, Israel será traído de todas las naciones. Usted sabe que los judíos están esparcidos por todo el mundo. Pero un día, Él va a juntar a todo su rebaño y estarán en Israel. Allí es donde dice el Señor. Pero dése cuenta, mas la engordada y la fuerte destruiré. ¡Wow! Dentro de la congregación, de alguna forma, hay ovejas que no obedecen, que no se sujetan a Dios. Dice, las destruiré. Por eso cuando entramos en el tiempo, el Señor nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que me envió. Hay ovejas que no estarán dentro del redil de Cristo, que es el buen pastor. Así que uno tiene que mirarse y saber si uno está verdaderamente en la fe. Y después va a ser un llamado a las propias ovejas. En cuanto a vosotras, ovejas mías,
Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, y entre carnero y carnero, y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies a los que de vuestros pastos queda, y que bebiendo de las aguas claras enturbiáis, además con vuestros pies las que quedan? Ovejas que no ayudan a otras ovejas. Dios sí va a juzgar a los pastores, pero también dice que va a tratar con las ovejas. Esas ovejas que fueron tropiezo a otras ovejas, que las trataron mal, que en vez de compartir de la palabra de Dios, compartían circunstancias de vida no agradables a Dios. Esas ovejas que no viven conforme al plan de Dios, que son de mal testimonio. ¿Sabe que hay muchas personas que no se quieren convertir a causa de los cristianos? Porque los cristianos han cometido gravísimos errores que no son bíblicos y son tropiezo a los demás. Y esa es la clase de ovejas que Dios va a juzgar. Verso 19. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies. Y aquí me llama mucho la atención que dice mis. Así que él sabe quiénes sí son trigo y sabe quién sí son cizaña. Sabe quiénes sí son ovejas del redil de nuestro Padre. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré mis ovejas, y nunca más serán más rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Recuerde el Salmo 23 y Juan capítulo 10, pero también Apocalipsis capítulo 7, 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y aquí, verso 25, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellos, a ellas, y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará fruto, y la tierra dará su fruto, y estará sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyuntas de su yugo, y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni de las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y aquí claramente podemos ver el milenio. Aquí claramente podemos ver, después de la gran tribulación, a Cristo reinando con vara de hierro, apacentando a sus ovejas, alimentando a sus ovejas y dándoles vida en abundancia. Así que este pasaje prácticamente habla solo y habla del tiempo futuro, cuando Cristo se siente en el trono de David. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo soy vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Y esto prácticamente habla de alguna manera de la reconciliación de Dios
con su pueblo. Recuerde que el pueblo de Israel rechazó a su Hijo, rechazó al mismo Dios. Lo hizo a través de los tiempos, rechazó la ley, rechazó los profetas, rechazó a Jesús, rechazaron y rechazan la palabra de Dios, pero de alguna manera recordar el pasaje que dice: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso nosotros podemos decir que somos ovejas de Cristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Saben, de alguna manera, las ovejas muchas veces han puesto su confianza en hombres, cuando nuestra confianza debe estar en Dios, en el Señor. Sí, Dios puso hombres para guiar, para enseñar. Allí en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, dice que Dios puso maestros, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el pastor, su función es edificar a la iglesia, que crezcan en la gracia y en el conocimiento. Eso lo da Dios, pero uno tiene que dar las herramientas para que la persona pueda crecer, enseñar a leer la palabra de Dios, enseñar a comer la palabra de Dios, enseñar a compartir la palabra de Dios, enseñar de alguna forma a multiplicarse por la palabra de nuestro Dios. Este es el pasaje que hemos de analizar este día. Esperamos que sea de bendición, que el nombre de Dios sea glorificado y que realmente cuando pensemos en un pastor, pensemos en nuestro Cristo, el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Hermanos, yo les pido, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna necesidad, si ustedes tienen algún motivo y quieren también compartir conmigo, si yo puedo ayudarles, lo voy a hacer con mucho gusto porque esa es mi labor. Y muy bien, pues hemos llegado al final de este estudio. Permítame orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que cada persona que escucha esto pueda ser edificada para la gloria tuya y pueda permanecer en ti como tú en ellos, y que pueda saber que tú eres su pastor, que contigo nada falta, que todo provees, que todo sanas, que todo, Señor, lo usas para tu gloria y el extendimiento de tu reino. Bendice, Señor, cada persona. Y también, si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Te ruego, Señor, que limpies mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Te acepto, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Creo en el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Creo que resucitaste al tercer día. Límpiame, entra en mi corazón, sálvame en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos llegado al final de este tiempo. Agradecemos su atención y también pues le invitamos, si no se ha suscrito, que se suscriba, y es para compartir el mensaje a muchas más personas. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Gracias.